Buscando la evidencia de nuestro trabajo, por Jorge González Guedes. Hola, ¿cómo les va? El invitado de hoy es médico egresado de la UBA con diploma de honor y especialista en pediatría y medicina del deporte. Es director de la diplomatura en medicina deportiva pediátrica de la Universidad Favaloro y fue coordinador médico de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires en 2018. En la diaria es el director de Artro de Infanto Juvenil y colabora en el área de medicina de la Asociación Argentina de Tenis y la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte. También es el alma del ya conocido espacio de deportología pediátrica y las revisiones que eligió para que hablemos hoy tienen que ver con las diferencias entre niños y adultos en la activación muscular. Además es un gran amigo. Él es el doctor Santiago Weitel. Hola Santi, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Jorge? ¿Cómo anda eso? Bien, por suerte, acá despuntando un poco el vicio y por suerte enganchando amigos para charlar del tema que nos gustan. Bien, para los que nos escuchen, los podemos poner en situación que estamos en junio, día nublado, frío, en pandemia, ¿no? 8:30 de la mañana, tempranito. Así que vamos a ver qué sale de todo esto. No, muy bueno, sí, la verdad que, pero estamos calentitos tomando unos mates, así que siempre la excusa de estos podcasts tienen que ver con actualizar un poco la información, ver de la mirada de especialistas algunos puntos en cuestión, y con Santi siempre conversamos y nos han reunido algunos temas que tienen que ver obviamente con el entrenamiento de niños y jóvenes. Y ya yo le pongo entrenamiento porque es por ahí lo más cercano a todos, pero en realidad es el desarrollo de la actividad física en niños y jóvenes. Eh, y siempre les doy a elegir un par de papers que nos guíen un poco en la charla. Y esta vez, bueno, me pasó dos papers que después yo voy a poner a disposición traducidos. Eh, y un poco, si bien son muchos los temas, ¿por qué te llamaron la atención estos dos temas en particular o estos papers en particular? Bueno, a mí primero me llamó la atención que te los pasé ayer a la noche y los leíste en un rato cuando a mí me llevaron una semana cada uno. No, pero creo que está muy bueno porque, viste que acá somos, en Argentina somos como muy binarios, ¿no? Que es el Boca River, Canty K, viste. Y en todo lo que tiene que ver con entrenamiento, también hay como una grieta en donde están todo lo metabólico o todo lo neuromuscular, ¿no? Y parece que serían cosas que no se tocan, cuando definitivamente sí lo hacen, ¿no? Y estos dos artículos me parecieron que si bien son áridos, son un poco difíciles de leer, explican muy bien esto, ¿no? Entonces uno que tiene que ver con como más cómo es el perfil metabólico de los chicos y otro con lo que tiene que ver con la activación neuromuscular. Y me gustan mucho las comparaciones que hacen con los adultos, ¿no? Entonces me parece que es muy ilustrador, está buenísimo. Y es la avenida del medio, ¿viste? Si lees los dos vas por la avenida del medio y entendés todo, ¿no? Sí, a mí me gusta, o sea, a mí me gusta leer mucho respecto de estas cosas, y, y siempre me llama la atención, más que nada por haber tenido la experiencia y tener la experiencia cotidiana, por suerte, de seguir entrenando ahora más jóvenes que niños, pero he entrenado muchísimos años niños, de cuál es a dónde me tengo que parar para hacer esto. Porque la intención, fuera de lo docente, la intención humana que uno tiene es poder mejorar y ayudar en cierta manera a cumplir sueños de esos chicos que vienen con una expectativa. Y ese ayudar a cumplir sueños no es solamente que no se aburran, sino hacer lo que realmente necesitan. Y sea en chicos o en adultos, entrenar es trabajar de una manera frecuente e intensa. Ahora, con el adulto por ahí uno puede pasarse de rosca a veces, no deberíamos, pero con el niño es muy complejo. Sí, con los chicos el lema es que el chico tiene que disfrutar,
¿no? Entonces, ese es digamos, el core del entrenamiento infanto-juvenil, ¿no? Cuando el chico no está disfrutando, por más que sea intenso, ¿eh? No digo que no hay que exigir algunas cosas, pero hay que respetar el disfrute. Y yo hay una cosa que siempre comento, es que a mí me toca muchas veces ver chicos, fundamentalmente de algunos deportes que ahora están de moda, el tema de las pretemporadas, ¿no? Entonces, ¿para qué una pretemporada? Pero bueno, Claro. suponete que, porque ¿cuál es la acumulación de qué para el año si no, si estamos en otro proceso? El recorrido es otro, ¿no? Pero bueno, los veo a los chicos que llegan en época de pretemporada al consultorio y chicos que estoy acostumbrado. Viste, los pibes de alto rendimiento, separemos ahora. Una cosa es un chico, un deportista recreativo, otra cosa es un pibe de deporte federado, digamos, y otro es elite, ¿no? Claro. Un nadador, una gimnasta o un gimnasta de elite, son pibes que tienen unos volúmenes y unas intensidades de entrenamiento altísimas, pero que además tienen unas características psicológicas, cognitivas diferentes al resto, ¿no? Son pibes que tienen no es que tienen un fuego, tienen un incendio adentro, ¿no? Sí. ¿No? Tienen una energía tremenda, bueno. Y son pibes que te transmiten eso. Y de repente los veo en época pretemporada que están completamente como, viste, abúlicos, apáticos, que no sonríen. Y digo, ¿qué pasa con este pibe que era un petardo hace 2 meses y ahora está destrozado, de que lo ves en la cara, ¿no? Y les pregunto, lo primero que le pregunto es si estás bien, te pasa algo, y me dicen, estoy cansado, no puedo más, ¿no? Entonces, eso se aleja del precepto central de deporte infanto-juvenil, que es la felicidad, digamos, el disfrute. Claro. Acá, como eje un poco uno de estos estudios, el primero que leí, que dice, los niños exhiben un perfil de fatiga neuromuscular más comparable al de los atletas de resistencia que los adultos no entrenados. Eh, Hicieron como una prueba, siempre hacen alguna prueba de un ejercicio, en donde trataron de fatigar a adultos no entrenados, a atletas de resistencia y a jóvenes, o a jóvenes prepúber, aclara. Una de las cosas que siempre me llama en comparación a todos los papers que vengo leyendo, el año pasado tuve la suerte de preparar un curso de repensar lo que yo veo de la educación física y me llevó a leer muchísimo. Siempre las comparaciones vienen en los papers de la mano, obviamente, de algún ejercicio en particular, una Sí, forma en particular, y que en cierta manera lo llevan al agotamiento, punto. Eh, Tiene que ver esto un poco con lo que hablaste recién respecto del disfrute, y que es difícil. Obviamente hay algunas poblaciones que algunos necesitan hacer este tipo de estudios para darse cuenta de algunas cosas, pero no es mejor pararnos dentro de estudiar mejor los procesos de desarrollo biológico y no irnos a estas referencias que tienen que ver con tal o cual ejercicio en particular, que a veces no nos llenan o nos llegan al contexto que nosotros tenemos todos los días. sí, sí, definitivamente. Lo que pasa es que lo que decís vos es realmente como superador, es como un plan que va mucho más allá, ¿no? Y que cuesta por ahí un poco más cuantificarlo y ponerlo, después bajarlo a un paper, ¿no? Claro. Que tiene que ver no solamente lo fisiológico, sino también lo psicológico, lo cognitivo, muchos aspectos que son difíciles de ponerlos en números. Claro. Y de hecho, fíjate que viste que cuando uno quiere hacer el consumo máximo de oxígeno, ¿no? En un adulto lo mide, lo va exigiendo hasta que llega a un platón o una meseta en donde se sostiene tanto tiempo, entonces es el consumo máximo de oxígeno. En los chicos no se hace eso. ¿Y por qué no se hace eso? Porque los chicos una vez que llegaron a ese pico y no lo van a hacer, no van a seguir más, porque no les da la cabeza para sostener ese sufrimiento de estar siendo exigidos a ese nivel. Entonces, por eso los chicos, en vez de hacerse el VO2 max, se hace el VO2 pico,
que es el Claro. máximo que pueden alcanzar. Y entonces tratar de cuantificar algunas cosas en los chicos es más difícil. Es más difícil. Y después hay cuestiones éticas, ¿no? El tema de que, bueno, a un adulto por ahí podés estar pinchando muy Claro, frecuentemente y a un chico no. De hecho, todas totalmente. estas cosas de biopsias musculares, con los chicos se frenaron, ¿no? Porque no. eh, Sí, ¿no? mismo lo que me llevó a pensar el primer estudio, que después incluso, no sé si me lo pasaste a propósito o sin querer, creo que a propósito, el segundo estudio es como que toma de referencia ese primer estudio o toma alguna consideración crítica o no crítica, pero yo siempre me pregunto que estas comparaciones permanentemente hacen referencia a niños, jóvenes y adultos y los comparan, pero muchas veces, y yo trato de buscarlo eso, no consideran el fenómeno de la adaptación aguda y crónica, que en general es obviamente muy diferente en ambos o en esos tres grupos considerados. Sí, Porque en el primero, por ejemplo, en los niños y jóvenes, la adaptación aguda es casi permanente porque está ávido de nuevas experiencias y propuestas, desde lo corporal, desde lo biológico, y tiene un sistema preparado para adaptarse permanentemente. En el atleta entrenado también, porque el atleta entrenado, la intensidad y la frecuencia de su trabajo hace de que su sistema biológico esté preparado para decir, a ver qué locura se le ocurre a este tipo otra vez y poder adaptarme otra vez. Y tal cual. obviamente la pérdida grande y el que no tiene adaptado ese mecanismo agudo es el sedentario. Sí. Entonces, si yo comparo estos tres aspectos, como dice el primer paper, indudablemente no estoy considerando esas adaptaciones agudas y crónicas, sino que simplemente estoy haciendo un muestreo, pero tengo que pararme en algún lugar para analizarlo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y aparte, viste que, bueno, hay mucha discusión si el VO2 se puede mejorar en prepúberes, ¿no? Sí, Hay bastante discusión, si entrenando lo podés mejorar o no. Y si vos vas a la ecuación de Fick, que es la ecuación como madre de la medicina deportiva, de la resistencia, ¿no? Con donde el volumen minuto, el consumo, digamos, el consumo es igual al volumen minuto por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Y el sí, volumen minuto a su vez depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Bueno, en un chico, si viste que dicen, bueno, entrenábamos durante dos meses a un chico en tal prueba, y vimos que mejoró tal cosa, ¿no? El volumen sistólico no puede mejorar, porque si en 2 meses el tamaño del corazón no puede no cambiar, varía. no varía. La frecuencia cardíaca, los chicos trabajan a frecuencias cardíacas muy altas, o sea que modificar eso es difícil. La diferencia arteriovenosa de oxígeno, que si no hay hipertrofia muscular y si no tenemos el sustrato hormonal para mejorar eso, tampoco va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que mejora? ¿Cómo hicieron que si ninguna de las variables estas de la ecuación de Fick pueden ser modificadas en el corto tiempo? ¿Cómo lograron que este chico que empezó a entrenarse y lo hizo durante 2 meses nada más y mejora el consumo? Porque lo que mejora es otra cosa, que es, si querés, la efectividad biomecánica, ¿no? Y entonces ahí lo que pasa es esto que hablamos, lo que contabas vos, esto de las diferencias en las adaptaciones, que son fundamentalmente en ese caso neuromusculares, ¿no? Que mejora el fenómeno este de cocontracción, esto lo podemos explicar, que los chicos fundamentalmente, a diferencia de los adultos, por ejemplo, si van a patear, un adulto se contrae el cuádriceps, el recto femoral, y se relajan los isquiotibiales, ¿no? Eso bien coordinado mecánicamente. En los chicos no ocurre eso. Cuando se contrae el cuádriceps, también se contrae un poco el isquio, ¿no? ¿No? Entonces, eso los hace tener una desventaja biomecánica. Y eso es el fenómeno de cocontracción. Bueno, cuando un chico empieza a entrenar, empieza a mejorar estos aspectos, así también como el reclutamiento y la sincronización de las unidades motoras. Entonces, en ese periodo de 2 meses que yo contaba antes, lo que pasa es esto, que mejora eso neuromuscular.
y que de hecho, si vas a lo fisiológico, es lo que se puede entrenar en ese momento, ¿no? Claro. Lo que sabe que, digamos, el cerebro es uno de los primeros tejidos que madura en el chico, ¿no? Antes que lo musculoesquelético y antes que lo gonadal sexual, ¿sí? Entonces, el cerebro está permeable para ser entrenado y es más, es la fase sensible del entrenamiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la fuerza, con el componente neural de la fuerza y con la velocidad, fundamentalmente con el tiempo de reacción y la frecuencia de paso, la frecuencia de movimiento, ¿no? Sí, eso en esencia yo siempre tengo muy presente cuando me planteo la dinámica del entrenamiento en los chicos, límites, obviamente. Yo me autoimpongo determinados límites y veo esas estructuras. Toda la teoría nos lleva a ver este punto de maduración o el PHB o como queramos el pico de crecimiento en altura y a Sí. partir de él elaborar hacia antes y después cada una de las estructuras, yendo un poco al volumen de oxígeno o al consumo de oxígeno, como decías. Obviamente, cuando se tratan estas comparaciones entre chicos y adultos, hablan de la comparación relativa, o sea, relativa a la estructura, relativa al peso, relativa a la dinámica. Pero muchas veces esas comparaciones no se pueden hacer relativas al peso. O sea, más que nada como aclaración para los chicos que están escuchando o quienes estén escuchando, porque en realidad estamos hablando de procesos diferentes. No podemos solamente comparar. O sea, si tengo un adulto chiquito y un adulto grande, sí puedo hacer ese tipo de comparaciones relativas, no con un chico. Más que nada porque el, acá juega, como dijiste, las competencias motoras, o sea, cómo ese chico se fue adaptando. Es súper importante entender de que cuando nacemos un poco subdesarrollados en el sentido estricto de la palabra, porque, claro, ¿para qué queríamos alvéolos en el proceso intrauterino si no lo necesitábamos? Entonces, el 90% de esos alvéolos se desarrollan extrauterinamente y al cuerpo le lleva prácticamente 10, 12 años tener la capacidad de alvéolos, lo mismo que el cerebro, o sea, recién el 100% del cerebro adulto lo tiene recién a los 5, 6 o 7 años en cuanto a capacidad. Ahora, después está todo el tema de estos proyectos. Yo leí, no sé si leíste sobre los dos proyectos, esto del Human Connectome Project, que habla de las conexiones neuronales, y hay otro proyecto también que está muy bueno, que tienen que ver con el tema de qué es lo que están estudiando, cómo se conecta todo eso. Y obviamente cuando uno ve eso se asusta porque dice, ¿qué pasa? Esto me lleva 15 años desarrollarme, no puedo hacer nada antes de los 15. Pues ya el sistema nervioso lleva 15 años el desarrollo. Entonces, si bien uno podría pensar, después de yo asustarlo con todos estos datos, es que uno tiene que ir en una progresividad mayor, tiene que ir mucho antes, estaría bueno entender bien cuál es el proceso ese de plasticidad del cerebro, cuándo ese chico está mejor preparado para el desarrollo y cuáles son las valencias físicas, llámese velocidad, fuerza, resistencia, cuándo tenemos que hacer los picos. Entonces, eso nos lleva a estas ventanas de oportunidad que, según lo que dice la teoría, no son reversibles. O sea, si nosotros nos perdemos una de esas ventanas de oportunidad, estamos fritos con los chicos, ¿no? Bueno, sí, la evidencia es así, ¿no? Que se postula hace mucho tiempo que si uno no entrena lo que tiene que entrenar en el momento adecuado, por ahí ese deportista no llega a su potencial, ¿no? A su máximo potencial. Sí. Entonces hay que conocer bien cuándo entrenar cada una de las cuestiones condicionales y coordinativas, ¿no? Y pensar en su máximo desarrollo y no hacer cosas para que no se ocurra esto también, ¿no? Y por otro lado, no subestimar a los chicos, ¿no? Viste que, por ejemplo, en el mundo del rugby hay una característica
viene de años, que los chicos hasta los 15 años, hasta M14 son nenes, y en el M15 son pumas. Entonces pasan de no haber entrenado, sí, de no haber entrenado nada físico, porque corren un poquito nada más, y después es todo juego, técnico-táctico, y a los 15 años empiezan con el push and pull, y con, ¿viste? Con el contraste, y con esto, y decís, bueno, todo lo anterior, ¿por qué no se aprovechó? Si tenés miedo de lo que tiene que ver con el entrenamiento de la fuerza, por lo menos cuestiones técnicas. Cuando llegan a los 15 años, sepan levantar una barra, que sepan hacer una estocada, que sepan hacer una sentadilla, ¿no? Que tengan adquiridos ni siquiera, digamos, obviemos el tema de habilidades motoras básicas, que supuestamente lo tienen, pero los patrones básicos de movimiento, algo que después te permita construir. Entonces, esos pibes se perdieron oportunidades increíbles para enchufar los cables que tenían que enchufar en el momento adecuado, ¿no? Y puede ser que ese deportista que iba a ser muy bueno no llegue a ser el muy bueno. Y en un deporte cíclico es una cosa, en un deporte acíclico es otra cosa, en un deporte individual es una cosa y en un deporte de conjunto es otra, ¿no? Sí, o sea, yo, para el que no me conoce físicamente, mido casi 1,90 y hoy peso 90 kilos, pero cuando yo empecé a remar, hice múltiples deportes, como hijo de profe y aparte inquieto, hice muchos deportes, pero yo mido a esta altura desde los 12. Entonces, 1,85, 1,90, ya a los 12 tenía esta altura. Entonces, todo esto que comentábamos, y me he dedicado un poco a esto porque uno en general dice, cuando uno tiene un problema, hace un curso, yo me dediqué a esto, pero yo lo viví en la secundaria. Yo cuando llegué a remar a los 14 al Club Marina, claro, con esta altura, aunque 70 kilos, me pusieron a remar con un tipo de 20 por mi palanca. Claro. Entonces me daban todo tipo de vitaminas del colegio, me decían como que era falopero, porque el primer recreo tomaba bicineral, el segundo cagón, el tercero polper, o sea, todos los recreos tomaba algo para ver si me reestructuraba un poco de la paliza que nos daban en entrenamiento. Claro. Entonces esto que mencionabas respecto, hoy se habla mucho como de edad relativa, biobanding, edad de entrenamiento. Ayer me tocó empezar a trabajar con patín artístico y le preguntábamos a todas nenas que tenían, la que más grande, había 2 de 20, pero la más grande tenía 15, cuánto hacía que patinaban, y patinaban de los 5, de los 6, de alguna de los 4. O sea, la edad de entrenamiento era increíble, la cantidad de edad, pero ahora la edad de desarrollo de ese deporte está en los 18 o 20 años. O sea, llega a 18 o 20 años con por ahí 15 años de práctica, como yo digo, deliberada, o sea, enganchadas con el modelo, pero a mí me pasó de tener una sobrecarga impresionante a esa edad, y yo a los 18 años, 19, tenía la cabeza explotada, siendo que mi deporte, por ejemplo, el remo, la edad de desarrollo son los 28. O sea, Claro. si yo empecé a los Claro. 12, hubiera llegado a los 28, si hubiera llegado, no llegué, eh, con una carga tan importante. Y entonces lo social, lo geográfico, lo cultural, inciden fuertemente en toda esta estructura. Sí, definitivamente. Bueno, y eso yo es un problema que vivo a diario, ¿no?, en el consultorio. Y si vas a patín, yo el otro día, por ejemplo, vi 2 chicas de patín, ¿no?, que venían con dolores de rodilla, ¿no?, con lo que se llama una gonalgia, ¿no? Sí. Y bueno, lo primero que le pregunto, ¿qué deporte haces? Patín artístico. Contame cómo entrenás. Y entrenaban entre 6 y 8 horas por día, 6 a 8 horas por día, de lunes a sábado. ¿Bien? Y le digo, un montón, ¿no? Pues convengamos, te voy a decir una estupidez, ¿no? Pero convengamos que en el patín está el cuerpo de la nena y el patín, ¿no? Que el patín pesa 2,5 kilos, 3, no sé cuánto pesa, está ahí más o menos, ¿no? Entonces es ese peso extra que tiene para todos los gestos deportivos. Entonces yo le dije, bueno, le duele la rodilla,
Y antes de revisarla, le dije, hacé por favor una estocada, ¿no? Y toda la rodilla completamente pasada, que pasaba la línea de los pies. Bueno, vos ya lo sabés, pero la gente no. Yo aprendí de evaluaciones un montón con vos, ¿no? Todo lo que tiene que las evaluaciones un poco más funcionales. Le dije que haga una sentadilla, mal control de la zona media, un descenso completamente desbalanceado, también con las rodillas completamente para adelante, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no le va a doler la rodilla a una piba que tiene esto? Y cuando le pregunté de esas 6 a 8 horas de entrenamiento, ¿cuánto es de preparación física? Me dijo que eran 1 hora 2 veces por semana. O sea, los martes y jueves Sí. entrenaban 1 hora de físico. Bueno, entonces, claro, por supuesto que va a tener un montón de problemas. Pero y yo lo que le decía, no solamente hace mal el gesto de la sentadilla, de la estocada, sino que seguramente esto se traslada al patín, porque si no tiene la fuerza, ¿no?, necesaria o la condición para hacer el buen gesto, seguramente esto se replica en el gesto técnico, ¿no? Y esto es lo que trae la lesión después. Es como que hay toda una fijación en cuanto a todo el planteo popular de la evidencia sobre buscar el rendimiento en ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, claro, el paper leo y me dice que hizo tal ejercicio isométrico, isotónico, concentre, lo que sea de ejercicio, entonces yo voy a buscar por ese lado, cuando en realidad la formación motriz muchas veces requiere de otros incentivos, otros estímulos, otras dinámicas. Respecto de lo que me decís, sí, es cierto, e incluso ellas les debe pasar, como me pasado a mí y a mis compañeros de remo, que nosotros teníamos todos los días entrenado. En donde más o menos empezás a andar bien, te dicen que vengas todos los días. Entonces nosotros ya a los 15 yo iba por ahí 2 veces por día, todos los días. Lo gracioso es lo que hacíamos en el tiempo libre. Nos subíamos a un bote de paseo y íbamos a remar también. Entonces, las nenas con el patín, yo me imagino lo mismo. Están en la práctica deliberada del entrenamiento, más en el tiempo libre, subidas a un patín jugando. Tal O cual. sea, muchas de las horas no contadas dentro del entrenamiento que inciden en eso, tienen un poco que ver también con lo que hablábamos antes de esta fatiga. De hecho, en un podcast anterior hablábamos con Martín McKay respecto de la fatiga implícita que tiene el deporte. Y que indudablemente en los chicos es súper importante. Hay muchos modelos, el más conocido es el de Lloyd y Oliver del modelo de desarrollo atlético, y muchos se atan de esto, cuando en realidad hay modelos mucho más coherentes, para mí al menos, que consideran todo lo que tiene que ver más que nada con lo que vos también dijiste, que es el esquema corporal, el desarrollo del sistema neuromuscular, que creo que es lo que prima en el entrenamiento. Sí, definitivamente. Y mira, yo te cuento una experiencia, esto yo veo ahora lo del biobanding, ¿no? Sí. Como que descubrieron la pólvora, ¿no? Que hay en los últimos 5 años empezaron a salir todos estos artículos que en Inglaterra, que en el fútbol, que en el rugby están haciendo eso. Mira, yo trabajé varios años en el fútbol formativo de Banfield, en un momento magistral de Banfield, donde estaba Ramiro Logercio como coordinador de preparación física, Sergio Berreche en la coordinación médica. Bueno, la verdad que los kinesiólogos eran buenísimos, Ale Florian como psicóloga, era todo, viste, la verdad que era un mega equipo, ¿no? Y que nos ayudó mucho a potenciarnos entre nosotros, ¿no? Y Ramiro, que es un tipo súper piola y abierto, me escuchaba a mí las cosas que yo le decía en cuanto a maduración de los chicos. Entonces, lo que hicimos, agarramos y hicimos prenovena, novena y octava, que vendría a ser como entre los 11, 12 y los 14, los hicimos entrenar la parte física, no lo técnico-táctico, lo físico por estatus madurativo. Entonces hacíamos Tanner 1 y 2 por un lado, 3 y 4 por el otro, 5 por el otro, ¿no? Entonces,
empezamos a ver que teníamos unos beneficios tremendos, porque los chicos, pasaba esto, lo de las adaptaciones que estás diciendo vos, y por otro lado empezamos a reducir el número de lesiones, y fundamentalmente, viste, en los chicos, cuando se produce el PHB, el pico de crecimiento en altura, crecen primero los huesos y los músculos quedan como tensionados de las inserciones, ¿no? Y empiezan a aparecer lo que se llaman las apofisitis por tracción, ¿no? El famoso Sí. Ohuslater, enfermedad de Sever, ¿no? Cindy Larsen-Johansson, ¿no? Y cuando vimos que los chicos entrenaban lo que tenían que entrenar con el grupo etario de referencia, de acorde a sus posibilidades estructurales y funcionales, disminuimos las lesiones también, ¿no? Entonces, fue una cosa que no hace ni siquiera falta recursos económicos, ¿no? Es pensar un poco cómo organizarlo. Y fue un golazo, fue una gran experiencia, y te estoy hablando de hace, no sé, 14 años atrás. Sí, mismo hoy, la otra vez leía un estudio sobre edad relativa, que edad relativa toma, viste, los cuartiles del año, y si bien hay excepciones, hay alguien que se preocupó de hacer esto de edad relativa en los equipos de primera de fútbol de Europa, y los grandes equipos de Europa, la mayoría tiene edades relativas muy avanzadas, o sea, de primer cuartil del año, la gran mayoría de los equipos que andan mejor. Eh, en la misma estructura de edad, está bueno. Es simple, como vos decís, de hecho hay una universidad en Canadá que sacó una propuesta en donde con talla parado y talla sentado, más la Mm, fecha de evaluación, te dan dónde está parado el chico y a partir de eso poder calcularlo. O sea, respecto del cálculo está bueno, lo podemos orientar. Se nos hace difícil en la práctica los profes que por ahí somos nosotros solos con un grupo de 30, 40 pibes, dividir esas estructuras. sí, Podemos tomarnos el trabajo, siempre tenemos 2, 3 grupos de referencia dentro del mismo grupo, y mm, dentro de una misma propuesta podemos regular en intensidad y en propuesta la actividad. Lo que pasa es que con los chicos se hace difícil dentro de lo social decir, che, ¿por qué no hago eso que está haciendo mi compañero? Y lo hago claro, distinto. ¿Por qué no? claro. O sea, estamos con el entrenamiento es más fácil, pero en el que está escuchando esto, que trabaja en escuela, se le hace más complejo porque hacer esta división. Sí está bueno saber qué es lo que Sí. tengo. Sí, no, bueno, para esto definitivamente necesitamos el equipo multidisciplinario, Sí, ¿no? En este caso, por lo menos, el profe, el técnico y el médico, ¿no? Que el médico determinará el estadio TAN, el estatus madurativo y apoyará al profe y al director técnico para armar los equipos, ¿no? Los grupos, digamos. Eh, pero yo te cuento que ahí nosotros en Banfield, por ejemplo, había un PF por categoría, no es que había, no, sí, no sí. está el PF, el ayudante del PF, no. Entonces lo que hacíamos es dividíamos a los tres grupos con los tres PF que teníamos, ¿no? Entonces ahí era como, Ramiro para eso era súper piola y le daba una vuelta de tuerca muy interesante a la que era la logística. Y a los chicos, si les explicás, entienden. En general entienden. Ahora, si estamos hablando de escuelita, es más difícil. Es más Claro. difícil, porque escuelita deportiva es otra cosa. Yo tengo un hijo que juega al fútbol en deporte federado y no tiene ni preparador físico, Claro. ¿no? Entonces, si no tenés ni PE, o sea, es el técnico que hace todo. Que si tenés suerte, de profesor nacional de educación física, si tenés Claro. suerte. ¿Bien? Entonces, ahí sí es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Y ahí es cuando aparecen muchos errores de entrenamiento, son de esto, de profesionales que hacen, o ni profesionales, o chicos que miran lo que hacen los planteles superiores, tratan de adaptarlo un poco a la población que tienen y hacen lo que pueden. Igual, y es así. Entonces, el problema ahí sí tiene que ver con el recurso humano, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho la atención en un determinado momento de mi carrera el que muchos profesionales, qué sé yo, por poner un ejemplo, que eran del alto o altísimo rendimiento, como Pitera, o mismo los de fútbol tan reconocidos,
que algunos son profes de educación física, hayan vuelto al desarrollo y a estas edades de hablar de maduración, de crecimiento, de desarrollo. Entonces, un poco a mí también me llevó esa práctica a decir, bueno, ¿por qué están mirando esto? Y me lo llevaba por delante en cada entrenamiento. Tuve la suerte de tener un montón de seleccionados, pero en el último, que lo charlamos un montón, que era el de natación, que estuve hasta diciembre del año pasado, yo recibía a los atletas de selección mayor, de, llamémosle, en Argentina, 18, 19 años en adelante, Sí, todos con grandes problemas estructurales que podrían haber sido resueltos en edades tempranas. Y me tocó en mm, los últimos 2 años ir un montón de veces a Australia, que es la cuna o la meca así de la natación, y claro, ahí entender por qué ellos quizás no tienen esas problemáticas, porque tienen un manejo tan plural de ese esquema motor en la natación desde edades muy tempranas, que el chico ya entiende desde lo preventivo cómo empezar a trabajar sin ni siquiera haber tocado el tema. O sea, ya la forma de realizar la clase en sí es preventiva y no apuran los procesos. tal Eso cual. es lo que yo he visto. Bueno, lo que pasa que justo tocaste como la meca, ¿no? Australia. Sí, Pero acá en Argentina no tenemos ni siquiera centros de mediano rendimiento, no hay centros de deporte federado. Entonces, bueno, es imposible. O sea, es el cenar o el abismo, ¿viste? sí. Entonces, es muy difícil eso. Es realmente complicado. Y yo mira, te voy a dar otro ejemplo. Esta semana vi una chica nadadora federada que entrena 4 horas, 6 veces por semana, 24 horas semanales, ¿no? Que hace físico muy bien seguida la piba, ¿eh? La verdad que en un buen lugar. Ahora, esta chiquita tuvo un proceso viral, ¿no? Y le quedó una astenia postviral, ¿no? Empezó a bajar los tiempos, o sea, a sumar más Sí. segundos en cada uno de sus tiempos. Y le exigían cada vez más. Y lo que terminó haciendo una rhabdomiólisis, Uh, ¿no? Porque, claro, no fue grave, pero en vez de sacar la pata del acelerador, ¿no? Que era lo que necesitaba esa nena en ese momento, bien, se le apretó más todavía, porque está mal con los tiempos, entonces hay que ajustarla más. Y no, lo que hay que hacer es pensar. Pero eso, a ver, por ahí la mayoría de los profes o de los entrenadores lo saben, pero eso se soluciona con equipo multidisciplinar, solamente. Y sí, no y existen. que te presten atención y que sí te den bolilla o te presten atención en las apreciaciones, porque lo que nos suele pasar, una de las cosas que hablamos en volviendo al mismo caso de natación, yo me senté al lado de lo que sería el libro gordo de Petete en la natación argentina, es el gallego Martín. Sí. Él entrenó a la mejor nadadora que hoy tenemos, que va ahora a los Juegos Olímpicos. Y con él nos sentábamos antes, él me decía, vení, sentate conmigo y vamos a ver en Australia a los pibes que entrenaban de 8 o 10 años. Mirá, dice, nadan 4.000 metros de patada, para arriba y para abajo. Nadan en crawl, nadan en pecho, nadan mariposa, nadan espalda. La dinámica, en donde yo lo entiendo, desde lo estructural, entendí que los chicos tenían una formación balanceada de esa estructura. Entonces, no había apuro, tenían que nadar esa cantidad de kilómetros dentro de estas dinámicas. Y vos veías, yo tomaba los tiempos de aproximación a la pared y de salida de la pared, eran casi los mismos que en los adultos. O sea, en dinámicas que ellos ya tenían naturalizadas. Claro. Entonces, cuando nosotros vamos al joven o el adulto nuestro en el seleccionado mayor, que cuando necesitaba descansar porque estaba molido, bajaba mucho esos tiempos de aproximación a la pared o salida de la pared, no lo Mm, tiene naturalizado. Lo que tiene naturalizado muchas veces es el cansancio. claro. Y si el cuerpo se rige por la ley del menor esfuerzo y va a tender a descansar todo el Mm, tiempo, mm. estamos generando un hábito de esa búsqueda cuando en realidad estamos queriendo lograr un hábito de velocidad, de otro tipo de prestación.
Sí, tal cual. Eh, Y ahí lo que creo que es muy importante que hay que usar, viste, nada, cada uno sabe qué metodología va a usar para entender qué le está pasando en cuanto a rendimiento, fatiga y nivel de competencia, digamos, de competencia de posibilidad de hacer de su atleta. O sea, usar la escala de Bohr o usar algo que te permita. Yo particularmente en eso, en los chicos nos cuesta más un poco andar pinchándolos mucho para sacarle sangre, ¿no? claro. Lo hacemos con con cierto temor y solamente en casos de necesidad extrema repetimos, digamos. Pero vos en un adulto, por ejemplo, con 3 o 4 determinaciones mínimo por año de biomarcadores y tenés una aproximación mucho mejor. Entonces sabés cómo está el cortisol, sabés cómo está la testosterona, la hemoglobina, ¿no? ¿Qué pasa con las enzimas musculares? Y eso te da una gran ayuda, aparte de lo que te cuenta desde la subjetividad del deportista, ¿no? Que eso también hay que tenerlo mucho en cuenta. Sí, mismo a mí me pasa de buscar permanentemente indicadores de esto, fuera de lo que pueda llegar a ser el Borg, que lo tomo, pero Mm. indicadores desde otro punto de vista. En las mujeres, si ya están maduras, tener en cuenta si está en su semana 1, 2, 3, 4, 5, para manejar yo las cargas y no necesariamente esperar que ella me lo diga. Por ahí Tal cual. con las nenas prepúberes o puber se me hace más difícil, pero yo pido permiso a las mamás y a los papás respecto de esto, y las nenas a veces por pudor, en vez de decirme, Jorge, estoy en esta semana, ya saben, Sí. van, me lo anotan en el cuaderno, me ponen una marca que ya saben, ellas eligen cuál es, como jugando yo elijo, entonces saben que yo, si ellas se sienten mal, fuera de estar en una u otra semana, ellas ya saben que yo les saco una repetición, les saco una serie, entonces ante el grupo no queda en evidencia, pero yo cumplo con la dinámica de bajar eso, porque la Tal cual. verdad que nos damos cuenta de esa dinámica de cargas. Eh, y una de las cosas que me anotaba y que surge de todo esto es para mí ya casi una mala palabra, que es el bendito proceso de detección de talentos. Mm. No sé cómo lo ves o cómo te suena, sin meternos ahora nos vamos a meter un poco más de lleno, pero esto yo es como que a mí me suena casi como una cosa muy violenta, detectar talento. Al fin y al cabo, para mí talento tenemos todos, con lo cual, y más en los chicos, está archicomprobado que lo podemos detectar en una edad o en otra, pero al fin y al cabo, cuando termina el ciclo que estamos arriba, todos vamos a llegar al mismo proceso de desarrollo de esa cualidad, por poner un ejemplo. Sí, bueno, hay un caso icónico. Hay un jugador de fútbol que jugaba en Independiente, en las inferiores de Independiente, ¿no? Lo dejaron libre porque era chiquito, no tenía fuerza y le dijeron que nunca iba a jugar al fútbol, ¿no? Se fue a Talleres de Remedio de Escalada, de ahí pasó a Banfield, de Banfield pasó al Inter, salió campeón no sé cuántas veces en Italia, ganó la Champions en un mítico partido 2-0 y fue uno de los jugadores que más jugó en la selección argentina de fútbol, ¿no? El Pupi Zanetti. Entonces, imagínate el detector de talentos que lo dejó libre en Independiente, ¿no? Claro, Entonces, eh, depende el deporte, esto volvemos. Hay características estructurales que si no las tenés es muy difícil, digamos, si no medís 2 metros, es muy difícil que en natación masculina te destaque. Y si no claro. medís eso para jugar al básquet, y salvo que sea Facu Campazo, que es chiquito, pero un 80 y pico, pero que tiene una habilidad, es muy difícil. En los cíclicos es una cosa, ¿no? En los deportes donde es la repetición del gesto y la palanca y todo eso, bueno, nada, si no lo tenés, si el barba no te lo dio, es muy difícil que llegues a la élite, ¿no? Eso definitivamente. Eh,
Pero además con los chicos, la cuestión del crecimiento es muy dinámica. Entonces vos pensás que estás buscando, no sé, un índice córmico de tanto, porque necesitas que tenga el tren inferior corto para la lucha, para no sé qué, y después te crece y te cambia toda ¿no? Las proporciones corporales y no es lo que necesitabas. Entonces, creo que por otro lado, hay que pensar más en la formación integral en los chicos chicos, en los prepúberes, en darle todo, la biblioteca esa que tenés atrás, atrás tuya, hay que dársela en gestos, en información, ¿no? Y después recién pensar en la especialización deportiva. Y el que es bueno, hay que verlo, hay que estar ahí, hay que mirar, hay que hacer competencias como ¿viste? Los juegos Evita y hay que estar atentos. Pero Claro. yo no creo mucho en esos procesos, esos equipos de detección de talento. La verdad que no compro mucho. ¿Eh? Yo no creo de lleno en eso. No, Mm. en un momento lo vivencié, lo vi y creo en lo mismo que vos, en poder brindar experiencias, porque al fin y al cabo, si nosotros vemos, por ejemplo, en lo más cercano que fue Juegos Olímpicos de la Juventud, gran parte de esos chicos hoy no siguen dentro del proceso. Tal cual. Eh, Porque fuera de lo físico, lo social, lo cultural, la estructura y más en un mundo como el de hoy, lo lleva quizás por no un muy buen camino a ese chico que fue señalado y al fin y al cabo se vio a los 17, 18, 19 años igual que el resto y no diferente. Eh, entonces, el, creo yo voy más por el crear condiciones y todo ese dinero que se gasta en detectar talentos, por ahí ponerlo en condiciones razonables para que los chicos se entrenen y que ese talento pueda brillar. Al fin y al cabo, como decías al principio, no Déjame podemos... hacer un sí, comentario. sí, claro. Ese dinero tiene que estar dirigido, aparte de las condiciones para los chicos, entrenamiento, eso, para que el que más sabe esté en la parte inicial de la formación del deportista, no solamente en la primera división. Porque yo lo que siempre veo es que el más jovencito de los profesionales, te hablo médicos, te hablo profes, te hablo entrenadores, psicólogos, es el que va a trabajar con los chicos y es el que menos experiencia tiene y es el que está en la edad más difícil y que más hay que saber. Yo hoy a mis 50 años recién creo que estoy empezando a entender qué es lo que pasa con los chicos. 50 años, te estoy diciendo, tengo 25 años de profesión, ¿no? Claro. Entonces, recién ahora es como que se me acomodaron varios libros, se me acomodaron, ¿no? Entonces, hoy mi experiencia es la que tendría que estar trabajando ahí y no pensar que como ya tengo mucho camino recorrido, debería ir con una selección de algo. ¿Se entiende? Sí, sí, total. De hecho, me pasa algo muy parecido y creo que disfruto cada momento de entrenamiento con los chicos, pero el grupo mío del CENAR de la tarde, que tengo 2 veces por semana, es un grupo en donde tengo todos jóvenes. Empezamos con el grupo hace como 6 años y son chicos que eran de un grupo de selección que me mandó el ENAR, que la elite del deporte tenía entre 13 y 15 años Claro. y que llegamos del 2015 ahora a chicos de 18 a 20 años con un nivel de desarrollo motor y de desarrollo estructural que no lo he tenido yo ni muchos de los que yo he tenido en selecciones mayores. Y son chicos con los que me puedo permitir hacer lo que quiera respecto de carga o de intensidad, porque sé que la variable que ajusto es carga e intensidad y no un problema motor sobre el cual construirlos. Claro. Entonces, hoy Lo me técnico está preocupa, resuelto. Lo claro, me técnico. preocupa mucho Sí. más los procesos que cada uno tiene respecto de procesos, llamémosle infecciosos, en la boca, en el cuerpo, en cómo procesan las dinámicas, que eso al fin y al cabo termina causándome algunos conflictos también en el entrenamiento. Respecto de eso y aprovechándote, eh, te- ¿tenés alguna estadística o algo así? Yo, por ejemplo, con los chicos ahora, la mayoría me ha pasado con problemas
en su boca o en su higiene bucal o en su higiene alimentaria, que en general tienen serios problemas en la dinámica de movimientos, por ejemplo. Sí, bueno, yo una de las cosas con las que yo cuando hablo con un chico, cuando te contaba antes lo de la patinadora, le pregunto esto, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, y después voy a la parte de anamnesis de hábitos. Sí, Y los hábitos son realmente muy deficientes. La alimentación, hay muchos chicos con una selectividad espantosa, pero después además con muy mal estructurada la comida. O sea, ayer creo que era que hablaba con un chico que hace gimnasia artística, un pibe de 14 años, entrena 6 horas, 5 y 6 horas, y en esas 5 o 6 horas no come. uf, Entonces le digo, ¿cómo? Entonces, claro, y este chico está en un REDS, en el déficit energético relativo asociado a los deportes. Y es un pibe que tiene un estatus madurativo, perdón, un desarrollo sexual mayor que lo que se condice con su edad esquelética, ¿no? Y ese pibe le está faltando puchero, ¿no? Le claro, faltan calorías. Entonces yo voy mucho a eso, a lo que tiene que ver con la alimentación. El descanso es otra, ¿no? El descanso es algo fundamental por todos los procesos que ocurren y hay algo que está bastante estudiado, ¿viste? Esto de irse a dormir con el celular, ¿no? El celular emite un tipo de luz que estimula la glándula pineal, ¿no? Y la glándula pineal es quien libera melatonina para que se estructure bien el sueño, ¿no? Entonces, si la luz estimula la pineal piensa que es de día y no, queda medio loca claro. y no libera melatonina, después el sueño no se estructura bien. Y si no se estructura bien el sueño, no se libera hormona de crecimiento. Ergo, el chico puede llegar a tener un problema en el crecimiento por el abuso de celular antes de ir a dormir. Entonces, esta higiene del sueño también es fundamental para que un chico consiga todos los procesos que necesita para recuperarse del entrenamiento, del día, del colegio, etcétera, etcétera. Sí, está, claro, está buenísimo. Yo incluso ahora en el verano me saqué con el tema del cerebro y compré casi 14 libros de todo ese tipo de cosas y me puse a leer de todo. Sí, Y un investigador francés que se llama Stanislas Dehaene, que es muy interesante, que tiene un libro de Cómo aprendemos, él hablaba respecto de esto del sueño, una cosa que es un dato también súper interesante, que cuando uno se va a dormir en una de las primeras fases del sueño, el cerebro repasa todo lo hecho durante el día, claro. pero a una velocidad 10 veces superior, con lo cual le da Mm, la posibilidad de repasarlo muchísimas más veces y afirmar conceptos, afirmar estructuras de movimiento y obviamente de no tener una buena estructura de sueño y no poder, nos resta capacidad de mejorar en todos los sentidos respecto del entrenamiento, del estudio, de la vida futura. sí, Pero bueno, sí, y creo que yo me quedaría todo el día charlando de todo esto, pero está eternamente, buenísimo. ¿no? Sí, 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 porque la verdad que me llama mucho la atención muchas cosas que siempre hablamos cuando nos juntamos y me gustaría juntarme bastante más. Así que como concepto, una cosa que a mí me gusta y que la he leído en un apunte y en varios apuntes de Malina, que es un especialista en desarrollo muy grande, y que me gusta mucho, él dice que la ventaja de tener una niñez más larga nos permite más tiempo para aprender. Tal cual. Y está buenísima la frase porque se va un poco de lo estrictamente biológico y estructural de desarrollo o de crecimiento que él plantea, y es realmente una oportunidad que todos tenemos como para poder hacer algo, y un poco la idea de este podcast con vos es, es tener la excusa de charlar de estos temas y poder aprender un poco más y tomar conciencia de que tenemos una gran oportunidad con los chicos. Sí, definitivamente. Bueno, en principio, agradecerte porque bueno, vos sabés el aprecio, el cariño que te tengo, pero más allá de eso, y además el
respeto profesional, ¿no? Fundamentalmente. Fue un placer esta charla. Yo siento que cada vez que hablamos aprendo un montón con vos. La verdad que es un lujo. Creo que está buenísimo que se generen estos espacios donde se pueda hablar por ahí relajado, sin en el marco de un congreso, sin una charla amena, que está buenísimo, que permite que uno pueda expresar sus ideas, transmitir un poco sus experiencias, conocimientos, y con un tiempo, viste, que no te estén corriendo con el segundero que te diga el doctor, faltan 2 minutos, ¿no? Claro. Así que está buenísimo. Y otra cosa que siempre también digo, que está bueno el feedback, que, bueno, nosotros podemos decir lo que leímos, lo que vivimos, pero a otra gente, a otros profesionales, a otros deportistas les puede pasar otra cosa. Y que está bueno que digan, bueno, para mí eso no es así, o para mí yo tuve tal experiencia, y eso nos enriquece a todos, además, ¿no? Totalmente, totalmente. Esto, yo siempre digo que el entrenamiento es el lugar o donde viven las excepciones. Entonces tenemos que estar súper atentos a esas excepciones y a esas cosas que nos pasan todos los días. Entonces yo ya he abandonado, soy un tipo súper prolijo en cuanto a mi planificación, pero es como que hoy la hago con espacios para poder anotar observaciones. Y creo que gran parte de lo que podemos escuchar en charlas como esta o en lo que podamos leer son parte de esas excepciones que tenemos que estar atentos en cada día de entrenamiento. Así que de corazón, mil gracias por la posibilidad de charlar y aprender, y espero que lo hayan disfrutado como yo todos ustedes. Bueno, un abrazo muy grande para todos y gracias, Jorge. Gracias.